Bueno, se os está quitando la cara de felicidad. Lo siento mucho porque alguien tiene que decir estas cosas, alguien tiene que hablar en nombre de la naturaleza, pero yo espero que al final recuperemos todos la cara de felicidad. La pregunta es, ¿por qué hemos llegado a una situación tan comprometida? Por supuesto, porque el sistema económico ha tomado las riendas de la sociedad, eso es clarísimo, pero también filosóficamente podemos encontrarnos con respuestas. Europa, por ejemplo, que es donde nos podemos centrar. Europa se construyó sobre un pueblo sabio, Grecia, un pueblo filósofo. Los poetas, los filósofos, los artistas, ¿qué buscaban en la vida? La verdad, la belleza, la justicia. Y los europeos crecimos creando nuestra identidad sobre esas premisas y fuimos construyendo una ética, unos criterios éticos y unos valores morales que nos servían de guía para actuar. Pero hay un momento en el que todo esto cambia también. Y los europeos hasta ese momento habíamos tenido una pregunta, ¿no?, para actuar, una guía, que era, ¿esto es bueno? Antes de hacer algo, ¿esto es bueno? Cuando llega el siglo XVII, XVIII, la revolución industrial, esa pregunta cambia. La pregunta es, ¿esto funciona? Si funciona, hágase. Si podemos hacer algo tecnológicamente, hagámoslo. Y entonces entramos en una mirada utilitarista que desplaza la mirada de si esto es bueno. Ya no importa. Pero es que en los años 80 del siglo pasado se inicia la globalización, que ha sido terrible para la naturaleza y para la humanidad. Y la pregunta ya no solo es si esto funciona, es ¿esto da dinero? ¿Y lo da rápido? Esa es la pregunta. Y en esa estamos. Hoy lo que rige la sociedad es el mercado, es que los mecanismos económicos salgan adelante por encima de cualquier otra cosa. De manera que también en este plano del pensamiento y de las ideas podemos constatar que la lógica del beneficio inmediato, esa lógica de querer ganar pronto y cuanto antes mucho dinero, la lógica del beneficio inmediato ha destruido la lógica de la vida. Y en esas estamos. El principal objetivo ahora es el beneficio a corto plazo. Ahí estamos. Y la naturaleza y los empleados, los trabajadores, están sometidos a esa idea. Por otra parte, ¿por qué esto ha afectado a la naturaleza? Cuando el objetivo es obtener beneficio económico a corto plazo, la naturaleza se resiente. ¿Y por qué se ha resentido? Porque hemos creado un mantra que es el crecimiento ilimitado. Hay que estar siempre creciendo. Incluso si os dais cuenta, parece que la salud de los países se mide por lo que crecen económicamente, ¿no?, por el Producto Interior Bruto. Pero el crecimiento ilimitado es anormal en un sistema finito. El planeta es un sistema finito, limitado. En un sistema finito y limitado, ningún subsistema, tampoco el económico, puede crecer indefinidamente, a riesgo de comportarse como un cáncer. Y eso es lo que está ocurriendo. La economía, con el crecimiento indefinido, está rompiendo todas las posibilidades de regulación de la naturaleza. Por tanto, hay que decir que lo contrario del crecimiento ilimitado no es el caos. Si parásemos el crecimiento, ¿qué ocurriría?
no es el caos. Lo contrario del crecimiento, la alternativa al crecimiento es el desarrollo, que es otra cosa. Y en esas estamos cuando defendemos el desarrollo sostenible. Nosotros, por ejemplo, los seres humanos, crecemos hasta los 20, 21 años, no crecemos indefinidamente. Ningún animal en la naturaleza crece indefinidamente. Los animales saben cuándo tienen que parar, sabemos nuestro organismo cuándo tiene que parar de crecer, pero nos seguimos desarrollando, leemos, escuchamos música, trabajamos, creamos familias. Ese es el desarrollo. La diferencia es que el crecimiento se mide por indicadores cuantitativos, el Producto Interno Bruto, la renta per cápita, y el desarrollo por indicadores cualitativos. El tipo de trabajo que uno tiene, si es un trabajo que es digno, que le permite tener una vida saludable, la distancia de donde vives al trabajo, el grado de felicidad que exhiben las personas, el bienestar, en fin. Por tanto, creo que estamos en un momento en el que también hay que resignificar, porque se ha abusado mucho de estos conceptos. Se le ha llamado desarrollo sostenible a todo, y no es todo. Hay que resignificar dos conceptos, el concepto de desarrollo sostenible y el concepto de progreso. Todo lo que se llama progreso no es progreso y todo lo que se llama sostenibilidad no es sostenibilidad. Para definir el desarrollo sostenible, lo primero es la viabilidad ecológica. Si un proyecto que vamos a hacer no es viable ecológicamente, no es sostenible, así de claro. Pero también decir la equidad. Si un proyecto no es equitativo, tampoco es sostenible. Y la equidad, queridos amigos y amigas, no es la igualdad. La equidad dice, el principio de equidad, en filosofía dice, no hay mayor injusticia que tratar como iguales a los desiguales. La equidad significa, en este momento, por ejemplo, aportar recursos para que el sur global pobre pueda vivir y nosotros bajar nuestro sistema, nuestros niveles de vida. Esa es la equidad. Por otra parte, el desarrollo sostenible es endógeno. ¿Qué quiere decir? Que no llega un país a África e impone un proyecto de desarrollo. Ese proyecto hay que negociarlo, hay que escuchar a la gente del país donde se va a poner. Tiene que nacer, es endógeno, tiene que nacer dentro de los proyectos. No se llega a un barrio y se implementa un proyecto. Hay que sentarse y escuchar a la gente del barrio qué quieren, qué necesitan, y el proyecto se tiene que construir con ellos. Por eso es un modelo que no es un modelo concebido por expertos. Cuando decimos expertos en desarrollo sostenible, yo no me atrevería a diseñar un modelo para implementarlo en un lugar. Es un modelo que moviliza los recursos internos de cada comunidad, de cada contexto. ¿Y qué es el progreso? Pues en un mundo de 8.000 millones de habitantes, en el que hay niños que nacen con el hambre escrita de antemano en la frente, en el que muere tanta gente, el progreso son todos los progresos. El progreso es la generalización de los progresos. Si en nuestro país hay 1 de cada 3 niños, si no come en el comedor escolar, no come. El progreso es que todos los niños coman. Ese es el progreso, la generalización de los progresos. En inglés lo explica muy bien, se llama el win-win, ganar-ganar. Si tú ganas, yo gano. Si el otro gana, yo gano. No sé cómo voy de tiempo, he perdido. Bien, me queda tiempo. Bueno, pues entonces voy a empezar con la parte mejor para que recuperéis la sonrisa. Se habla mucho también, hoy se han banalizado los conceptos. Se habla mucho del cambio de paradigma. Todo el mundo
cambia de paradigma. De la noche a la mañana una empresa hace un cambio de paradigma, no sé qué. Se ha banalizado el concepto. Los cambios de paradigma son muy profundos. Son maneras, cambios que implican transformaciones profundísimas. La física cuántica fue un cambio de paradigma. Nos obligó a Occidente a pensar de otra manera. Pero eso ocurre de siglo en siglo, vamos. ¿Y qué pasa en la ciencia, que es donde proviene el concepto, cuando cambia un paradigma? Pues cuando cambia un paradigma, lo que cambia no son las respuestas, son las preguntas. Y nosotros estamos, frente a la emergencia climática, produciendo respuestas, poner muchos paneles solares, poner mucho tal, que no está mal, que está bien, pero no hemos cambiado las preguntas. La pregunta es, ¿podemos vivir de otra manera? Sin consumir tanta energía, sin consumir tantos materiales, sin que una parte de la humanidad consuma todos los alimentos y otra parte esté en la miseria. La pregunta es, ¿podemos acoplar nuestros ritmos a los ritmos de la naturaleza para no llegar en el mes de mayo y haber consumido todo lo que teníamos? ¿Podemos adaptarnos ahora mismo a estos nuevos escenarios, aprender a mitigar los daños y aprender a adaptarnos? Porque como sociedades ahora tenemos que hacer un aprendizaje de adaptación. Y de ahí una pregunta que a lo mejor aquí no procede, pero que hay que hacerla, y es, ¿estamos dispuestos a aplicar la cuestión de los límites a nuestra propia vida? Es decir, poner límites a nuestros deseos. Deseamos mucho y deseamos mal, como individuos y como sociedades. Y la cuestión de los límites no es solo con la naturaleza, es también de los límites de nuestros deseos. Hace mucho tiempo que se sabe que volar en avión incentiva mucho el cambio climático, pero se han generado unos deseos de que hay que estar yendo a Punta Cana, a Indonesia, a no sé dónde, y todo el mundo volando y todo el proceso incentivándose. Podemos ser muy felices en un pueblo de nuestro país o incluso en el parque de al lado de nuestra casa, ¿no? Por tanto, se abre una vía de cambio que requiere cooperación con los grupos y los países que no han incentivado el cambio climático. Estados Unidos es responsable en una enorme cantidad, históricamente es el mayor responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero. China en poco tiempo ha emitido muchísimo también. Nosotros tenemos también emisiones con una huella ecológica por encima de nuestras posibilidades. ¿Cooperar qué significa? Pues que hay países en África, en América Latina, lo mismo que pasó en Hawái con la isla de Maui, eso, que a lo mejor no han incentivado tanto el cambio climático, pero están sufriendo las consecuencias. Y ahí tenemos que poner el foco, no solo defendernos nosotros otra vez amurallados. Cambios en las formas de vida es fundamental. Fundamental aprender a vivir mejor con menos, e incentivo lo de mejor, porque cuando uno vive bien con menos, no digo mal, libera tiempo y al final adquiere bienestar. Y tercera cuestión, y la más importante para mí, tenemos que iniciar, vosotros probablemente ya lo habéis iniciado, pero es así, como sociedad tenemos que iniciar el viaje hacia la sencillez. Hay que viajar a la sencillez para conseguir la supervivencia de todos y no de unos pocos. Esto es un cambio que no se programa mentalmente,
Esto exige un cambio de conciencia, un nuevo nivel de conciencia. Einstein decía, ningún problema se puede resolver en el mismo nivel de conciencia en el que se ha creado. Si no salimos de este nivel de conciencia occidental, consumista, no podemos actuar. Ese cambio de nivel de conciencia es imprescindible. Y luego está la importancia de la espiritualidad. Yo sé que en este contexto no tengo mucho que aportar, pero tengo que decir que la sociedad como tal ha perdido el cultivo de los valores espirituales. Solo interesan los valores que cotizan en bolsa, pero hay que cultivar los otros valores. ¿Qué significa entre unas cosas y otras? Una nueva forma de mirarnos y de mirar el mundo. Otras maneras y otros criterios para avanzar en el conocimiento. Y en ese movimiento, en esa mirada, y ahora empieza la esperanza, hay mucha gente, muchos grupos humanos, muchos países, incluso pequeños, comunidades, que están intentando vivir de otra manera, organizar la vida de otra manera, y lo están consiguiendo. Las redes humanas, no hablo de las redes sociales, por Dios, pero las redes humanas que se están creando son importantísimas, crear redes humanas, crear redes de donde se apoyan. Y insisto, vivir de otra manera, hacer el viaje hacia la sencillez. Siempre podemos viajar en esa dirección si nos lo proponemos, si hacemos ese cambio de conciencia. Cuidar de lo pequeño, de lo descentralizado, de lo pequeño, que es ahí están las bases de la vida y de nuestra propia vida. Y en lugar de pensar en objetos aislados, en situaciones aisladas, tengo este problema o tengo esta cosa y la voy a resolver, mirar siempre el entorno, mirar las relaciones. Un problema es el problema y sus relaciones con el contexto. Una persona es la persona y sus relaciones. Tenemos que aprender a pensar en términos de relaciones y no de objetos o de sujetos aislados. Y finalmente insisto en algo que dije al principio, sentirnos miembros de la familia humana en una casa común que es la naturaleza. Esa es la casa común. Y sentirnos miembros compartiendo esa casa común con la familia no humana, que es familia también. Pues para dar este paso, os estaréis preguntando, bueno, yo ya estoy ahí, ya qué hago y tal. Yo creo que es indispensable un cúmulo de procesos creativos. Tenemos que ser creativos, tenemos que ser innovadores y ahí hay que poner en juego la imaginación y la creatividad. No solo la buena fe que se supone y se mantiene, sino imaginar, imaginar, imaginar. Yo estuve en el año 1992, algunos no habíais nacido, en Río, en un encuentro mundial que fue Río 92, que fue la cumbre de la Tierra. Allí nos reunimos personas de todo el mundo, expertos y políticos y decisores, para ver cómo se tenía que configurar. Y ahí salió el concepto de desarrollo sostenible y salió todo lo que luego se ha ido banalizando y se ha ido desfigurando. Y esa reunión estaba presidida por una frase de Einstein también, que decía que la imaginación en tiempos de crisis sea más importante que el conocimiento. Es tiempo de imaginar, y lo digo para los jóvenes. No es tiempo de mirar atrás, es tiempo de mirar adelante y imaginar, imaginar, imaginar. Y ser resistentes y resilientes, desde luego, en este contexto. Los jóvenes que vais a trabajar en el cambio, tenéis que aprender a ver lo que todos ven y a pensar lo que nadie ha pensado.
tenéis que sacar el poeta que lleváis dentro, porque hay que poner mucha poesía en este cambio. Tenéis que proyectar pensando en los casos extremos e irreversibles, dar entrada a lo impredecible y convertirnos todos en artistas. Los marineros que os decía antes que atajan la vía de agua en el barco son artistas. En ese momento están poniendo la creatividad, la imaginación, todo. Pues nosotros tenemos que crear el arte de capear el temporal también. Y es el momento que tenemos que alumbrar ideas y formas de vida asociándonos, cooperando con la gente que ya lo está haciendo, que es mucha en todo el mundo. Es mucha gente la que está cambiando. Y no solo tenemos que dar información. Los científicos, nosotros los que hemos trabajado 40 años para que esto no ocurriera, y ya está ocurriendo, nos preguntamos en qué hemos fallado. Y aparte de muchas variables, porque luchar contra un modelo económico que se va implantando es muy difícil, nos hemos dado cuenta de que ha habido mucha información, pero no tanta seducción. Necesitamos la seducción. Una película puede seducir más que esta conferencia mía. Un poema, un cuadro, pueden llegar al corazón. Ese jardín de la paz puede transmitir más que la información. Por eso me interesa mucho, y voy terminando, resaltar que el arte puede jugar un papel importantísimo en este cambio. Que todos tenemos que sacar el artista, el poeta, el creador que llevamos dentro. El físico cuántico David Bohm, un físico relevante históricamente, decía: la naturaleza opera más como un artista que como un ingeniero. Por tanto, es básica una actitud artística para comprenderla. Por tanto, imaginar, crear innovando y tomar esta crisis en la que estamos como un reto para la reconciliación entre los humanos y para la reconciliación de los humanos con el planeta. Ahí en ese reto radica la esperanza. Queremos reconciliarnos con el planeta. Y sabemos que hay personas y grupos que están haciendo cambios profundos. Y sabemos que hay una pregunta que es fundamental y que tiene que presidir todo lo que hagamos. Es la pregunta de los límites. Estamos así porque hemos desbordado los límites de la naturaleza, incluso los límites de lo que es la naturaleza humana en muchos casos. No es casual que España esté a la cabeza del mundo, por encima incluso de Estados Unidos, en el consumo de pastillas para dormir y para serenarse. Ahí hay un desbordamiento de los límites por vía personal también, ¿no? Entonces, estamos retados a cambiar. Y yo quiero terminar haciéndoos una pregunta, porque todo lo que os he contado es largo y no tiene por qué quedar. Pero si os hago esta pregunta al final, espero que os quede, y a lo mejor vosotros la tenéis que hacer en otros contextos, ya os la habéis hecho. La pregunta en este momento es: ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto es suficiente? Tenemos que hacer esa pregunta con esperanza, desde el compromiso impersonal y colectivo. Y si nos hacemos esa pregunta y nos unimos a la parte luminosa de la humanidad que está cambiando, que ya existe, que está cambiando, y vosotros probablemente formáis ya parte de esta parte luminosa,
pues entonces se hace real algo, una idea que pronunció el poeta Hölderlin, no sé si algunos lo conocéis, murió en el siglo XIX, XVIII-XIX, no lo sitúo ahora yo muy bien. Y Hölderlin nos decía, y con eso termino, allí donde crece el peligro, crece lo que salva. Muchas gracias.